¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al mundo desde Canal C, sobre todo en este día tórrido, como hay algunas denominaciones para el calorón de los cordobeses, que parece que esto va a continuar durante mucho tiempo, por lo menos hasta la semana que viene, y eso causa muchísima preocupación porque el correlato es la sequía, que tiene una relación directa con la economía, con la macroeconomía del país. Es uno de los temas que preocupa y mucho, no solo al sector privado, sino también particularmente al gobierno, que están necesitados desesperadamente de dólares en sus arcas, en las arcas del Banco Central. Y vamos a considerar algunos de estos temas que se vinculan precisamente con estas necesidades en el diálogo que vamos a mantener con Diego de Quino. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Un destacado economista cordobés, a quienes solemos invitar esporádicamente a nuestro programa porque sus opiniones son por demás trascendentes. Bueno, mira, yo he considerado que el gobierno ya está decidido a no tomar las medidas de fondo que hacen falta tomar en el país y que en consecuencia sigue colocando parches. Y dentro de eso podemos llegar a entender esta necesidad o estos anuncios de un nuevo blanqueo que se emparenta también con la amenaza que surge de ese acuerdo que se acaba de firmar con los Estados Unidos para que haya una información por parte de la banca norteamericana sobre los depósitos argentinos en dólares que existen en los Estados Unidos y que según algunas estimaciones podrían llegar a los 100.000 millones de dólares. ¿Qué consideración te merece todo esto? Bueno, a mí me parece que ahí hay, como usted señala, dos noticias. Una es el acuerdo de intercambio de información, que eso es bueno, es algo que en realidad Argentina lo viene gestionando de una o de otra manera, particularmente del 2017 en adelante, y si nos retrotraemos un poco más al 2012, que es cuando Argentina ingresa en el GAFI a partir de votarse una ley a nivel nacional, que estábamos obligados a hacer. Sí, efectivamente. Entonces, por ese lado hay una noticia que es positiva, que un intercambio de información habitual entre Estados para que no exista, en este caso, ocultamiento de cuentas financieras y de su rentabilidad. Ahora, por otro lado, el gobierno, con cierta picardía, usa esta información para crear una presión sobre quienes podrían ser aquellos que tienen dinero en el exterior, en este caso en Estados Unidos, no declarado, y los presionan de alguna manera para lo que usted señala, tratar de capturar fondos. Ahora, yo relativizaría el tema de los números que están girando, porque, mire, vamos a evidencia fáctica. En lo que fue el blanqueo del 2017, el blanqueo total fue del orden de los 116.000 millones de dólares. Ahora, de esos 116.000 millones de dólares, más o menos 31.000 millones de dólares eran bancarios. El resto era patrimonio, propiedades sobre empresas o propiedades inmuebles. Pero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. De esos 31.000 millones, que sí era dinero declarado en cuentas en el exterior, que no estaban declarados en el país, se declaró en ese blanqueo, alrededor de 25.000 millones de dólares estaban en el exterior, el resto estaban en el país. Es decir, es lo que se llama colchón, ¿sí? Exacto. Y de esos 25.000, más o menos 18.000 millones de dólares estaban en Estados Unidos. El resto estaban básicamente en Suiza y Uruguay. Con lo cual, si uno trae aquella información a hoy, pensando que aquel blanqueo fue extraordinario, me parece medio apresurado hablar de que puede haber 100.000 millones de dólares en Estados Unidos que no se están declarados en cuentas bancarias. La suma me sonó medio abultadísima, por decirlo de alguna manera. Porque lo que yo digo, se están mezclando dos noticias, una que está correcta, que es que los estados intercambien información para que no haya ni evasión ni elusión fiscal, y por otro lado, sí hay un movimiento de picardía del gobierno de usar esta información para forzar o crear un riesgo moral dentro de los contribuyentes de nuestro país. Y a la par de eso, fíjense que están anunciando un envío de una ley de blanqueo que no está claro cómo sería, y que aparte un blanqueo en este caso, si nos atenemos a la información del intercambio, debería ser solamente de cuentas bancarias. Exacto. Y sin embargo no hay un blanqueo que exista en esa manera. Los blanqueos tienen que ver con cuentas bancarias, no bancarias, dinero en efectivo, con propiedades, tenencia de empresa. Y por el otro lado, lo que es la información de intercambio, los expertos o quienes son avesados en este aspecto, señalan de que no necesariamente este intercambio de información va a traer primero el stock, es decir, cuánto es la tenencia, sino que lo que traería es el flujo, es decir, la rentabilidad, es decir,
no se verían en los Excel que mandan en Estados Unidos cuánta plata tiene tal o cual persona, sino se vería cuánta rentabilidad le entra en esa cuenta. Y por supuesto que la AFIP desde allí podría llamar al contribuyente y decir, ¿por qué usted tiene rentabilidad en una cuenta de Estados Unidos? Explíquelo. Pero no es que de pronto van a decir cuánto es el total de lo que hay depositado en cuenta. Y, claro, y tampoco se puede llegar a pensar que eso pueda llegar a proporcionar al país una cantidad de fondos realmente extras, como sí lo fue en el blanqueo de Macri, ¿no? Y en el 2017 fue más de 9.000 millones de dólares que se recaudaron, ahora están diciendo 1.000, con lo cual yo esos 1.000 le sacaría 3/4 para más o menos tener una idea de lo que puede ser. Pero el otro aspecto que hay que señalar es que si las cuentas están en cabeza de empresa, y normalmente quienes evaden o eluden a través de paraíso o cuentas en el exterior lo hacen de esa manera, no lo hacen en persona propia, en ese caso la información no fluiría de forma natural. Claro, es decir, tiene un montón de bemoles que el gobierno lo está utilizando, como decías vos recién, una especie de amenaza para todos aquellos contribuyentes que están en el país. Hay otro tema que también viene dentro de esta tirar la pelota para adelante, porque finalmente el Fondo Monetario Internacional le ha aprobado las cuentas del último trimestre y habría un nuevo desembolso de lo previsto, que sería de 6.000 millones de dólares, es decir, un poco de auxilio a este moribundo Banco Central. Sí, los desembolsos del fondo en realidad no es básicamente dinero fresco, sino que lo que sirve es para pagar lo que se le debe al fondo, es una renovación de un préstamo con controles trimestrales. Es una buena noticia porque la verdad que Argentina siga bajo algunos controles técnicos que son meta de Estado es algo útil, es algo relevante, porque el manejo de las cuentas hacia el Estado, incluyendo el Banco Central, con el paso de los últimos años y la inflación y la nominalidad tremenda que tenemos, se han ido opacando de alguna manera. Cada vez más difícil entender muy bien las cuentas públicas. Con lo cual, no es malo que exista, digamos, esta continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario. En ese sentido, me parece que es algo positivo para el país, ¿sí? Sí, y por eso tenemos esa misión muy importante que está en este momento en los Estados Unidos. Pero además podría haber, no sé, requiero tu opinión en ese sentido, podría haber alguna desavenencia en torno a lo que se refiere al atraso cambiario argentino, a pesar de que el gobierno está acelerando, porque acaba de decir las devaluaciones que se han ido haciendo, Crowling Peck, que venía por detrás de la inflación, acaba de ser por primera vez superior la devaluación a la inflación en el país, ¿no? Sí, Argentina entre el 2020, tomando el gobierno del presidente Fernández desde el inicio de la pandemia, técnicamente, marzo del 2020, hasta la fecha, en la primera ventana del gobierno, que es 2020 y parte del 2021, ahí decidieron atrasar el tipo de cambio, eso lo decidió el ministro Guzmán, y ese atraso nunca más se recuperó. El tipo de cambio formal, oficial, aumentó más o menos de marzo del 2020 a la fecha, más o menos 2/3 de lo que ha sido la inflación y una cuarta parte del total de las LELIQ, el aumento que ha habido. Es decir, cuando uno mira determinados indicadores, la evolución ha sido muy superior al tipo de cambio oficial. Por eso es que el Blue, o el contado con liqui o el MEP, han ido acompañando más o menos la inflación, que en esa ventana está en el orden del 270 o 180%. El tipo de cambio formal apenas el 160%. Las LELIQ, 600% crecieron. Claro. Sí, efectivamente, y no se sabe qué se va a hacer con eso, pues es una montaña de plata, que además hay que renovarla al 100%, hay que renovarla. Es una deuda que el Estado o el Banco Central va a tener que atender. Esto la gente lo tiene que saber. De qué manera o con qué mecanismo, eso se verá, pero el Estado tiene que honrar sus deudas, particularmente su propia moneda. ¿Vos pensás que puede haber un plan Bones como en un run-run, sobre todo que ha estado circulando en los últimos 10 días? No veo las condiciones para que se repita un plan Bones como fue el del 89. Claro. Sí veo, tampoco un corralito. Tampoco un corralito porque no es necesario hoy. Hoy el dinero digital, las cuentas bancarias están absolutamente utilizadas por todos los ciudadanos. Sí creo que puede haber otro mecanismo de reprogramación de esos pasivos o de refinanciamiento. Muy bien. Diego, por supuesto, como siempre, te agradecemos tu presencia en Córdoba al Mundo y en cualquier momento seguimos conversando. Muchas gracias, Gustavo. Gracias.